Que mis hermanos, es tiempo de preparar nuestra mente y nuestros corazones, que ya de hecho deben estarlo, para disfrutar un mensaje más de la palabra del Señor, una clase más, una exhortación más en el tema que ha estado trayendo nuestro hermano acerca del modelo de Dios para la vida cristiana. Pinta este tema de hoy ser como los anteriores, excelente. Con nosotros nuestro hermano Rolando Rovira. Será una advertencia. No le bendecido. Advirtiendo que no parece, ¿no? Para los que nos escuchan por las redes, que no piensen que es una persona, es el micrófono que va a morir. Buenas tardes, bendiciones de Dios Todopoderoso a la iglesia del Señor. Y qué hermoso que hoy habemos muchos acá, aprovechando también que la fecha se presta. Estábamos confundidos los que en otra época éramos de otras nacionalidades, porque para nosotros allá es el 10. Entonces este 9 me ha sorprendido totalmente. Pero bueno, seguimos adaptándonos. Y seguimos, como dijo el hermano, en esta serie de lecciones hoy con la lección Vivir es Cristo. De hecho, la palabra vida es la segunda palabra principal de nuestra serie de lecciones. La primera es modelo y la otra es vida, nuestra manera de vivir y nuestra manera de conducirnos. Ya hemos visto todo lo referente a la familia y hoy en este tema, amados, generalmente un tema que se enfoca principalmente en el sector joven de la congregación, para mostrarle a este segmento de la iglesia la necesidad que tienen de ser valientes, no conformistas, puros y apartados del mundo y distintivos en su manera de vivir. Es una oportunidad de mostrarle sobre todo a esa área de la congregación, el área de la juventud, las recompensas del cristianismo, cómo hacer frente a la presión de sus amigos o compañeros y al engaño del pecado. Y para enfatizar el hecho de que los jóvenes cristianos no deben sentirse avergonzados ni excluidos, sino más bien deben sentirse honrados de ser hermanos de Jesucristo, defensores de la fe. Sentir que son parte de algo muy grande porque han elegido vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores y defender la causa más grande, más increíble, mejor respaldada, con la mejor evidencia, también con las mejores promesas, con las mejores recompensas. ¿Por qué avergonzarnos de ello? ¿Por qué sentir que nosotros somos algo raro en la sociedad, pero en el mal sentido de la palabra? ¿Por qué más bien no sentir que somos especiales, que hemos sido seleccionados de un montón para estar en un grupo al que Dios hace élite? No nuestras características personales, no nuestros logros personales, sino la elección de Dios es la que nos hace especiales. Somos especiales en Cristo. Somos importantes, somos destacados, en ese sentido, diferentes para bien con respecto al resto de la humanidad por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Finalmente, es un tema adecuado para recordarle a los jóvenes que son una fuerza vital en la iglesia ante el mundo y para desafiarlos a ser consecuentes, coherentes, es decir, mantenerse firmes con la vida en Cristo, según la define la palabra. La vida en Cristo no incluye únicamente congregarse. La vida en Cristo no incluye solamente leer la Biblia. La vida en Cristo no solamente abarca llevar su nombre. La vida en Cristo no solo tiene que ver con identificarnos con el cristianismo. La vida en Cristo va a ser definida por Cristo mismo en la Escritura. Ahora, decía que generalmente este tema es dirigido a ese segmento de la congregación. Sin embargo, mientras leía y releía para desarrollar esta lección, fue muy evidente para mí
que tanto los cristianos jóvenes como los cristianos mayores deben considerar todas las lecciones o todas las observaciones aleccionadoras que vamos a ver en esta clase. Todos los cristianos necesitan ser fuertes y mostrar un carácter fuerte ante los desafíos, ante las pruebas, ante las situaciones que se van presentando en el día a día en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos los cristianos deben regocijarse, no sentirse avergonzados ni excluidos por nuestra relación con el Maestro, el hijo del carpintero José. Finalmente, todos los cristianos, no solo los jóvenes, todos los cristianos deberíamos ser mejores personas en el mundo, independientemente de la clasificación de edad o cualquier clasificación de la que hablemos. Si es hombre, si es mujer, si es mayor, si es joven, si es una persona que se acaba de convertir o es una persona que tiene muchos años en el cristianismo. Ahora, en la historia de la humanidad, puedo decir que, sacando la generación de Noé, que definitivamente enfrentó una situación única en la historia del mundo, algo que nunca más va a ocurrir, nunca ha habido un momento en la historia de la humanidad en que los jóvenes hayan enfrentado más presión de más fuentes, con más frecuencia y con mejores herramientas que las que Satanás utiliza hoy para llevarlos a el límite y hacerlos pecar. La presión frecuentemente indebida que hay acerca de los requisitos que les piden en todos lados, las calificaciones que son parte de los requisitos de llevar una vida aceptable en sociedad, la moralidad, la apariencia respecto a cómo se ven ellos físicamente, pero también la apariencia en cuanto a cómo lucen, en cuanto a su vestimenta y su futuro, nublan muchas veces y hacen desvanecer su comprensión de las cosas. No saben realmente o no han entendido o no pueden asimilar qué es lo correcto en cada una de estas cosas. Si realmente aquellos que les exigimos, que los regañamos, que los corregimos, lo estamos haciendo bien o quizás se nos está pasando la mano. Ellos se preguntan si en realidad nosotros nos hemos vuelto sabios o en realidad nos hemos vuelto paranoicos. Y les advertimos de cosas malas que nunca van a suceder, que creemos que porque nos sucedieron a nosotros, también le van a suceder a ellos, pero que quizás no es así. Se preguntan si una persona que nació cuando todavía no existían las computadoras, o las computadoras se cargaban en trailers, porque no se podían cargar, no lo podía cargar una sola persona, puede hoy ser preciso, adecuado en su consejería, hoy cuando la computadora anda en nosotros, ahora incluso más que en un teléfono, ahora en un reloj inteligente, un reloj digital, una computadora y la cargamos allí. Ahora están desarrollando unos lentes de contacto que también llevan información. ¿Se acuerdan? Iba a decir aquella película del tipo que era una máquina, de pronto aparece como un ser humano, pero en realidad era una máquina y persigue a un muchacho que tenía que eliminarlo porque en el futuro tal y tal, ¿recuerdan? Bueno, esa película de por allá, de aquellos años, habla acerca de esto, de a veces perder la perspectiva de lo que es el presente, de lo que es el futuro, no entender muchas cosas. Entonces, el que viene del futuro dice, viene clarito, y trata de explicarle al de ahora, y el de ahora queda totalmente confundido. El joven siente que es al revés con sus padres, con el predicador, con los líderes de la iglesia, con los profesores, que es al revés. O sea, que es como que ellos ya vienen del futuro y nos tienen que explicar a nosotros cómo es la cosa. Es que ustedes no entienden. Bueno, les decía del lente de contacto este. ¿Se acuerdan que aquel tipo, cuando supuestamente enfocan desde dentro de él, cuando él está mirando, ¿no? Él miraba a una persona y le salían todas las letras. José Hernández, edad tal, género tal, tiene tal y tal y tal y tal dolencia física.
vive en tal lugar, su número de cédula tal, teléfono tal, todo le sale así. ¿Es una amenaza o no es una amenaza? Bueno, ahora están desarrollando un lente de contacto que te da un montón de información en el momento, solo con mirar ciertas cosas. Imagínense. Entonces, dicen ellos, ¿cómo me puede aconsejar gente que no entiende de estas cosas? Gente que no ha vivido, y escúchenlos cómo hablan, gente que no ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Los jóvenes, mis papás, el predicador, no saben, no entienden, no tienen ni idea. Todos los días les surgen dudas, preguntas, que a veces consideran incontestables. Piensan que nunca van a encontrar una respuesta adecuada, porque la gente que podría responder está obsoleta. Cuando los padres tratan de dar esos consejos o sabiduría, a ellos les suena como que están hablando con una persona de una época anterior a Jesucristo, quizás de antes. Y el joven o los jóvenes se preguntan cómo nociones o ideas que suenan tan anticuadas pueden aplicarse a problemas tan modernos, a situaciones tan únicas que ellos están viviendo hoy, como ya lo admitíamos. Entonces, con la vida girándoles en la cabeza como un carrusel sin control, los jóvenes buscan desesperadamente, aunque no se les note, aunque se les vea alegres, se les vea contentos, se les vea... No, ellos están con ese carrusel sin control dando vueltas y buscan desesperadamente algo sólido a lo cual aferrarse, algo firme a lo cual agarrarse. Generalmente, términos como valor, pureza, distinción parecen obsoletos y que ya no son aplicables en este tiempo. Sin embargo, las palabras del predicador, no el de esta congregación, sino el predicador en el Antiguo Testamento, el autor del libro de Eclesiastés, dice en el capítulo 12 y versículo 1, y sigue vigente esta palabra como todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y vaya si lo sabemos, los que ya pasamos un tiempo acá y las articulaciones nos empiezan a reclamar. Vaya si lo sabemos, los que queremos venir acá y hacer una exposición fluida de la palabra y de pronto se nos mueven las letras y ya no podemos enfocar bien la Biblia. Vaya si lo sabemos, aquellos que hubiéramos querido, como se dice, recibir instrucción, capacitación, entrenamiento intensivo en la palabra de Dios cuando teníamos 23, 19, 25, 28, 30, porque ya luego a partir de allí nuestra vida empezó a cambiar poco a poco y ya luego cada década va cambiando de una manera aún más acelerada. La iglesia de nuestro Señor no es solamente para los mayores, tampoco es para los jóvenes, tampoco es solo para los niños. Por dicha, ha sido diseñada para personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida. Algunos de sus miembros ya están avanzados en edad, con respeto, pero otros apenas están probando un poquito de lo que es la vida, la verdadera vida. Y otros ni siquiera tienen idea, duermen y juegan tranquilos y relajados. Algunos son muy maduros en el conocimiento de la verdad y en las experiencias que han tenido en la vida, mientras que otros aún son bebés en la fe. Sin embargo, cada parte de la iglesia, cada uno en su edad, es esencial para el bienestar del cuerpo espiritual de Cristo. No son más los jóvenes porque son fuertes, porque tienen mucha energía y porque manejan muy bien la tecnología. Ni tampoco son obsoletos e inútiles los mayores porque no manejan de la misma manera la tecnología, porque no reciben los mismos retos o desafíos que los jóvenes hoy, o porque no tienen la inocencia de los niños de la congregación. A medida que los mayores
los más mayores, abandonan el escenario, los jóvenes, los más jóvenes, deben estar listos y preparados para llenar sus zapatos, para ocupar ese lugar, para hacer las cosas mejor, si es que están diciendo que nosotros estamos obsoletos, que a nosotros nos falta aprender mucho, que hay cosas que nunca vamos a entender. Entonces ellos que las entienden, entonces ellos que las viven, entonces ellos que manejan mejor toda esta tecnología, entonces ¿por qué no ponerla para la gloria de Dios? ¿Por qué no poner a funcionar esa energía, esas ganas de queremos salir, queremos hacer algo? Y le decía a una de las jóvenes, bueno, hay tanta gente que evangelizar, hay tantos hermanos que visitar, hay tanta gente que exhortar, que claro, podemos salir y podemos ir y podemos actuar y podemos trabajar y podemos estar muy ocupados. Hoy es miércoles, hoy había que participar en el aseo del edificio, hay tanto que hacer. Hay personas que solo con que pasáramos a su casa, cantáramos un rato con ellos, oráramos, no tenemos que llevar un tema, no le pido a nadie que tenga que llevar un sermón o una clase. Ir, cantar, orar juntos, comer algo, no puede faltar aquella bebida. Y regresar hace más bien por una persona de lo que usted se imagina. Un mensaje a alguien que generalmente no le escribimos, no le saludamos, no le preguntamos cómo está, y llega ese mensaje, no sabe usted del impacto que eso tiene en la vida de una persona. Quizá llega en un momento clave. Les contaba una vez que tenía una amiga por las redes sociales cuando estaba en la EVA y todavía estaba soltero, hago la aclaración, y era una amiga muy especial, y un día me da por escribirle. Eran como las 11 de la noche y me da por escribirle, y resulta que en ese momento que yo le escribí, ella se iba a quitar la vida. Yo no, o sea, obviamente no sabía, simplemente le iba a escribir para saludarla, para conversar. Había terminado de revisar o calificar exámenes y dije, voy a conversar un rato con mi amiga. Y estaba muy mal, empezamos a conversar. Y bueno, ella no me lo dijo en el momento, pero sí, pues la llamé, lloró, no me contó cuáles eran sus problemas, pero luego se calmó y quedó bien, al final quedó tranquila. Pero un tiempo después, casi un año después, me dijo, esa noche, ¿te acuerdas que me llamaste así? Ajá. Esa noche yo me iba a quitar la vida. Yo estaba ya en el baño y tenía todo listo para hacerlo. Solamente le estaba pidiendo perdón a Dios cuando tú escribiste. O llamé, creo que fue que llamé. En ese momento que tú llamaste, yo le estaba pidiendo perdón a Dios. Y es increíble lo que una llamada, un mensaje puede hacer. 20 años después me contactó, hace unos meses atrás, y me dijo, he removido cielo, tierra y mar para encontrarlo usted. Porque usted va a ser mi amigo para toda la vida. Cada vez que yo me miro al espejo y me veo viva, me acuerdo que esa persona me llamó aquel día y evitó, con sus consejos, que yo tomara la peor decisión. No sabemos a veces cómo están las personas. Una visita, una llamada, una palabra de ánimo. Por eso Dios ha diseñado que nos congreguemos, ha diseñado la iglesia para que nos congreguemos. Por eso, hermanos, es que aunque, como hemos dicho ya, los hermanos que solo lo pueden ver de manera virtual, bueno, hermanos, por lo menos lo están aprovechando. Pero ese no es el ideal. El ideal es que nos veamos, que nos abracemos, que nos animemos, como dice siempre el hermano, que hermanos, uno ni se escuche conversando porque hay tantos conversando, compartiendo, riendo, bromeando, que cuando uno salga de aquí, salga fortalecido, animado, salga con una mentalidad diferente. La vida en Cristo es eso precisamente, que cada parte, valga la redundancia, hace su parte, o cada segmento hace su parte
para cumplir con el propósito de Dios. No solamente los líderes, no solamente las hermanas mayores, no, todos absolutamente. Pero lamentablemente, hermanos, la opulencia de nuestra época le arroja a los pies de nuestros jóvenes, en quienes voy a hacer un inevitable énfasis en esta lección, arroja a los pies de ellos un laberinto de tentaciones y debido a que carecen a veces o muchas veces de la instrucción bíblica adecuada, caen fácilmente en el engaño, en la trampa, en la tentación. El conocimiento de la palabra de Dios, que es el que les evitaría muchos males, el que les evitaría tomar muy malas decisiones o cargar con actitudes que les hacen infelices y hacen infeliz a los demás, escasea en ellos, está ausente. Y por eso deberían tomar en cuenta y deberían desarrollar la actitud de otro personaje del Antiguo Testamento, como es el rey David, quien dijo en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestros jóvenes necesitan ser exhortados para que comiencen a entrenarse ahora para su servicio al Señor. Ahora, no en unos años, no en un tiempo, no, ahora. El momento es ya. Les llegaron unos libros y voy a llevar un plan de lectura con ellos para asegurarnos de que ese libro no vaya a un estante y se quede allí, porque debe ser para aprovechamiento. El entrenamiento es ahora porque las necesidades son urgentes y están exigiéndoles ya. Cuanto más temprano en la vida comiencen, tendrán más tiempo, más fuerza, más energía, más disposición para aprender, para estudiar y practicar, para ser los mejores predicadores, ancianos, maestros y obreros en la viña del Señor. Los jóvenes deben prepararse ahora porque son increíbles las responsabilidades que les están esperando mañana. Verás, amado joven, amada joven, el futuro no está en un horizonte allá distante, allá largo, a los 40, 50 o 60 años de edad. No, el futuro no está allá. El futuro es, me parece que es el eslogan de una marca, pero si es así, no es la intención. El futuro es ahora, porque estamos construyendo hoy, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, estamos construyendo lo que va a suceder mañana. O como diría el apóstol Pablo en Gálatas 6, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, futuro lo estamos sembrando ahora. Lo estamos fabricando con cada decisión y con cada paso. Por lo tanto, debe ser el objetivo de todos los cristianos agradar a su Dios. Como dijo el apóstol Pablo también, por tanto, procuramos, o ausentes o presentes, serles agradable. Y ese no es el Salmo 119, 11. Esa lectura está en 2 de Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Además, si leemos 1 de Corintios 15:33, en la versión, la Biblia de las Américas, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y además, Proverbios 13:20, donde el sabio dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Hemos oído toda la vida, ya no se oye tanto, el que con lobos anda, aullar aprende. Pero la Biblia ya había dicho hace miles de años ya, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios no será más que un necio. No puede usted constantemente dejarse guiar, aconsejar por los necios y convertirse en un sabio. La semilla solamente produce
según su especie, según su género. Los jóvenes, sí, pero también todas las personas necesitan ser fieles a Dios, basándose en estas grandes realidades bíblicas, aun si otros a nuestro lado, que considerábamos grandes soldados, grandes siervos y siervas del Señor, deciden renunciar y quedarse atrás en el camino. Nosotros no podemos ser cobardes. Y al igual que aquellos jóvenes de Israel que veían cómo sus padres y sus abuelos y demás iban cayendo en el desierto día tras día, muriendo en su desobediencia y rebeldía, pero ellos se mantuvieron marchando, se mantuvieron caminando hasta que pudieron conquistar la tierra prometida. Hay una expresión que el apóstol Pablo utiliza para Timoteo, que era un joven, dentro de la definición de joven, en aquella época sobre todo, una expresión que Pablo le dirige a Timoteo que se ha vuelto muy popular, sobre todo en las escuelas de predicación, donde llegan más de la mitad de un estudiantado que es muy joven, a veces demasiado joven como para entrenarlos ya en una institución de esta categoría. Sin embargo, llegan. Algunos quizás van con la madurez desarrollada a pesar de la edad. Quizá a otros les faltaba mucho más o nos faltaba mucho más en lo personal para poder estar preparados. Pero ciertamente uno de los primeros versículos que aprende el joven predicador, el joven estudiante de una escuela de predicación, es ese donde Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ese es uno de los primeros que nos aprendemos, porque sabemos que cuando vamos a las congregaciones a predicar, siempre nos van a mirar así como: ay, qué lindo predica el niño. Está bonito ese sermón. O sea, la gente no tiene esa impresión como: me ha hablado Dios, me está reprendiendo Dios, sino es como: ay, qué bonito habla, y qué bonito le queda la camisa y la corbata. Hoy parece un muñequito de esos de pastel de boda. Y entonces el joven predicador se siente menospreciado, siente que no tiene esa aceptación, ese temor reverente en el buen sentido hacia el mensaje que predica, sino que por culpa de su edad no es tomado en serio. Entonces rápidamente se aprende ese. Son dos textos. El otro es: el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Son secretos de recámara de las escuelas de predicación. Son los dos que nos aprendemos de salida. Cada generación se ha dado cuenta de los problemas especiales que enfrenta por su juventud. Desde el filósofo antiguo hasta la actualidad, la mayoría de los adultos sienten que los jóvenes, justo ahora y no antes, corren un gravísimo peligro al que no se habían enfrentado nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, no solo los jóvenes enfrentan problemas propios de su época, sino que también enfrentan muchos momentos o enfrentan mucha crítica, mucho menosprecio en los momentos en los que también intentan hacer algo bueno, constructivo. Le decía a los líderes: debemos ser muy prudentes cuando un joven viene y nos quiere colaborar o nos quiere cooperar, porque ellos son muy sensibles. Y una frase dicha con la mejor intención, pero quizás no con el tono adecuado, no con las palabras precisas, puede hacer que esa persona no quiera venir a orar, no quiera venir a cantar, no quiera venir a servir nunca más. No sabemos el daño que podemos a veces causar en un joven si cuando trata incluso de hacer lo bueno, nosotros le cuestionamos, le exhibimos, nos reímos o lo llevamos a una situación pública o bochornosa donde vamos definitivamente a destruirle su ánimo. Por eso el desánimo, como aquellos pozos artesianos, estuve revisando este término porque iba a poner pozo artesanal, pero pozo artesanal suena comestible.
dice que es artesiano. Hoy aprendí eso. Todas las veces que preparamos clase aprendemos cosas. Y decía, el desánimo, como el agua de esos pozos artesianos que ya casi no quedan, muchas veces viene a causa de los que deberían ser ejemplos, motivadores, impulsores de ese segmento de la congregación. Nosotros los mayores muchas veces somos la piedra de tropiezo, muchas veces somos una gran razón o motivo para no dedicarse al servicio del Señor. Y ese desánimo, claro, también lo pueden provocar los compañeros que ven que su hermanito de la misma edad, su hermanita de la misma edad, cuando quiere ser correcta, cuando quiere ser ejemplar, cuando quiere hacer las cosas bien, cuando quiere colaborar, le dicen, ay, estás sumisa, ganando gracia ya con los líderes, ganando gracia ahí con los hermanos. Los propios compañeritos, los propios, de edad me refiero, ¿no? Dentro incluso de la congregación. Y a veces logran hacer que esta joven, se avergüence, se desanime. Qué triste, hermanos. La expresión de Pablo, tenga en poco, en 1 de Timoteo 4:12, que es donde está esta expresión, que ninguno tenga en poco tu juventud, 1 de Timoteo 4:12, dice el diccionario que significa un desprecio que se expresa en una acción perjudicial. Ese tener en poco es un desprecio que se expresa en una acción perjudicial. En otras palabras, Pablo está diciendo que la edad de una persona, en este caso su juventud, no debe ser un motivo de abuso por parte de nadie, ni para hacerle sentir que es un neófito, ni para hacerle sentir que no hace las cosas bien, ni para hacerle sentir que otros lo hacen mejor que él, porque eso puede destruir en él cualquier motivación a vivir la vida en Cristo. En otras palabras, hermanos, independientemente de la edad de sus fieles, todos los que son parte del cuerpo de la iglesia, todos los que somos partes de este cuerpo espiritual, debemos servir fielmente a nuestro Dios. En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestro estilo de vida. Que nuestro estilo de vida es una expresión que ojalá luego de esta lección la cambiemos por el estilo de vida de Jesús. Porque recuerdo siempre que contaban una anécdota también en la escuela de predicación de un hermano que los domingos en la tarde pues se sentaba en el balcón, levantaba los pies sobre aquella baranda que había allí en el portal, en el zaguán, dicen en Centroamérica, por si nos están escuchando desde allá, y se ponía a leer el periódico mientras tenía un refresco allí al lado. Y venían siempre, ¿no? Siempre hay alguien que llega y dice, hermano, cuidado una hernia, ¿no? Es una expresión que un poquito desagradable, pero así dice la gente, ¿no? Cuidado una hernia con tanto esfuerzo, ¿no? Entonces el hermano siempre respondía, dice, lo que pasa es que ustedes no saben lo que es un estilo de vida. Eso me recuerda que también nuestro hermano Elvis, no sé si luego le llegue el audio, pero nuestro hermano Elvis siempre me dice, usted sabe, hermano, que yo a través de los años he desarrollado una manera de pensar y una manera de vivir que la he llamado yo, dice, la he llamado yo la doctrina del buen vivir. Y a veces la semana pasada me sacó unos textos y me dice, mira, el apóstol Juan sabía que era la doctrina del buen vivir. Después otro día me dijo, Pablo también, mira este pasaje, esto es puro doctrina del buen vivir. En esencia, la doctrina del buen vivir que practica nuestro hermano es, ciertamente lo ideal es que nos dediquemos 100% a la causa de Dios, pero cuando no se puede, porque soy profesor, enfermera, doctor, maestro, maestra, soldador, vendedor, conductor, personal de seguridad y protección civil,
empresarial, cuando no puedo hacerlo porque estoy en ese ámbito, cuando soy emprendedor, dueño de mi negocio, ¿qué debo hacer? Utilizar cada recurso disponible para impulsar la obra de Dios. Y al hacerlo, siembras y cosechas en abundancia. Entonces, eso te sirve para seguir impulsando aún más la obra de Dios. En esencia, esa es la doctrina del buen vivir, de la cual el defensor principal es nuestro hermano Elvis. Y es interesante, porque precisamente lo que nosotros queremos aprender es aprender a vivir. Decimos siempre a nuestros hijos, ahora que tengan mayoría de edad, van a aprender. Ahora que se casen, van a ver. Les va a enseñar la escuela de la vida. Hoy no me hagas caso, sigue con tu rebeldía. Pero a la que le vas a tener que hacer caso es a la vida. Porque esa te va a dar duro. Y vas a acordarte, ay, mi mamá me decía, ay, mi papá me decía, ay, el predicador, los hermanos me decían. Y lo hemos visto, hermanos. Lamentablemente lo hemos visto. Recientemente lo hemos visto y no voy a ser más específico. Los consejos, las enseñanzas, ¿dónde quedaron? Oídos sordos. Y vino la escuela de la vida, dice, y nos dio una lección. No es la escuela de la vida, es Cristo, que quiere que aprendamos a vivir como Él. Los ejemplos de fe, independientemente de la edad, han de servir para ser aliento, ánimo para toda la iglesia. Los jóvenes deben animar a los mayores, diciéndole, ¿qué pasa? No se deje caer por ese problema de salud. Venga y trabaje para el Señor. Venga que yo le ayudo. Está desanimado, hermano, está muy enfermo. Bueno, voy a ir a su casa, voy a visitarle, voy a animarle. El joven ha de estar en esa constante búsqueda de cómo animar a los mayores. Los mayores deberían estar en esa búsqueda de ver si estos jóvenes están animados, si su fe es fuerte, si quieren involucrarse o están involucrados en la obra de Dios. Debo acercarme, les decía la otra vez, cuando vea que un niño está recogiendo un himnario, cuando vea que un niño está recogiendo los envases, acérquese y dele las gracias. Dele las gracias, dígale muy bien, gracias. Eso marca su vida de manera positiva. Pero también los jóvenes necesitan eso, aunque ya sean mayorcitos. Aunque ellos crean que no, sí lo necesitan. Necesitan que nos acerquemos a ellos y le digamos, qué bien, hermanito, qué bien, hermanita. Te veo ahí firme, te veo estudiando, te veo participando, te veo congregándote, te veo fiel. Vas muy bien, muy bien. Se ve que en Cristo tienes un futuro grande y en la vida también. Porque si te portas bien con Cristo, todo lo demás, dice el mismo Jesús, va a venir por añadidura. Amados, los cristianos de todas las épocas deben ser impactados por la Biblia. Deben ser impactados por el modelo de Dios para que puedan vivir de una manera respetable y respetuosa, porque solamente los que vivan de manera respetable van a tener cabida, van a tener puertas abiertas cuando vayan a predicar el Evangelio, que es la principal de nuestras misiones. Si decimos que nuestra vida es Cristo, entonces tenemos que compartir de esa vida con otros. Pero para llegar a compartirlas, como ahora que íbamos puerta a puerta, la pregunta que debíamos hacernos es, y ya nosotros, antes de abrir la Biblia, antes de abrir la palabra, ¿ya íbamos preparados? ¿Ya íbamos siendo ese sermón andante? Decía un hermano, incluso con nuestra vestimenta, con la forma en la que íbamos hablando por la calle cuando conversábamos, ¿ya íbamos predicando de esa manera? Se veía que el modelo de Dios verdaderamente tenía una influencia fuerte en nosotros. Dice Mateo 12:34 que las palabras que utilizamos indican de qué está lleno nuestro corazón. Por eso cuando a usted se le va un término fuerte, quiero decir, en el sentido de ser ofensivo
o despectivo, no una vulgaridad que no le debe salir de su boca nunca, pero una frase fuerte, una frase mal elegida, y pasa una vez, puede suceder, puede haber accidentes, pero cuando alguien ya te dice, hermano, usted no tiene tacto, hermano, usted no tiene buenas maneras, hermano, usted no es respetuoso, usted no respeta. Mateo 12:34 dice, revisa tu corazón. No se está moldeando con las palabras y con el pensamiento de Cristo. Porque si tú lo llenas de Cristo, si tú lees mucho y por decirlo así, se te adhieren, se te pegan las palabras de Cristo, eso es lo que va a salir de tu boca. Pero si la estás llenando con la televisión, si la estás llenando con los más desordenados de tus compañeros, si la estás llenando con los más vulgares o groseros de tus amigos, o andas lleno de amargura y decepción, tus palabras van a lastimar, van a menospreciar, van a golpear, van a desanimar, porque de eso está lleno tu corazón. Generalmente, cuando hablamos con respeto, en cambio, con amor, para edificación, vamos a recibir lo mismo también de los demás. Siempre, dice Pablo, debemos hablar con palabras sazonadas con sal. Colosenses capítulo 4, versículo 6, para evitar los problemas que nos trae una manera lamentable de hablar. Sea grosera, entrometida, chismosa, bochinchosa, despectiva, arrogante, porque eso no tiene nada que ver con lo que Dios ha estado formando en nosotros. Cierro con el texto de Santiago 1:26, dice que aquellos que están, tanto entre los jóvenes como entre los mayores, perfilando sus vidas según el modelo de Dios, saben que la religión pura y sin mácula es cuidarnos de toda contaminación o toda mancha del mundo. El modelo de Dios para nuestras vidas, para que nuestra vida sea Cristo, es que permitamos que el mundo se mantenga en su lugar y nosotros apartados, santificados